Más económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000, por supuesto. Pasaron 6 minutitos de las 13 de hoy, jueves 10 de noviembre del año 2022. Un día lluvioso el que tenemos hoy, observando desde el ventanal de la radio de la torre, justamente 2 del Paseo de la Galería, así que estamos un tanto gris en cuanto a ambiente y era lo que se pronosticaba, de hecho, después de una jornada muy activa que tuvimos ayer miércoles, feriado nacional, haciendo y recopilando datos para el Censo Nacional de Población y Vivienda, así que hoy el tiempo, menos mal, no estuvo como hoy para ayer, así que muy bien, de hecho. Y los compañeros, saludamos a Mirna, Priscila, está Josema, Cristi, también los compañeros que nos hacen soporte a través del canal de YouTube, 1000 Noticias AM, Lorenzo, Cristian y Rodrigo. Y por supuesto ya le doy la bienvenida a casi mi equipo, porque estuvo ausente por unos días y le mando saludos especialmente a Valeria Lescano, que hoy se ausenta y que es mi dupla, pero mañana ya estará con nosotros, por supuesto, y le doy la bienvenida a Horacio Laves. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, Prince, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente acá. Estuve unos días fuera, pero nada, feliz, contento de volver a encontrarnos también con la audiencia. Le mando un fuerte saludo. Y nada, feliz de estar acá para ir compartiendo como siempre las noticias económicas, también de otros ámbitos, pero las más importantes que bueno, nos tocan a nivel mundial, regional y nacional. Así que nada, Prince, un placer estar acá. Vamos enseguida a justamente desplegar toda la información, como decías, internacional, nacional y por supuesto regional. Y también le doy la bienvenida a nuestra compañera que forma parte del plantel de MF Economía e Inversiones, Adriana Guillén. ¿Cómo estamos, Adri? Hola, Prince, muy bien. Feliz a pesar de esta lluvia que se vino bastante fuerte. Así es. Menos mal, como decía, no se desarrolló ayer. Uh-huh. Un día espléndido el que tuvimos ayer, ni siquiera soleado, sí, ni tan caluroso. Exacto, iba a decirte eso. Se sentía un poco, la verdad, en las calles. Sí, claro. Pero bastante agradable. Al llegar a las casas, el recibimiento, imagino, de mucha gente también fue muy esperada, y gente que también esperó de alguna manera ser censado, pero bueno, eso vamos a ir hablando también en el transcurso del programa, por supuesto. Y bueno, ¿qué les parece si ya empezamos a desarrollar las principales noticias internacionales, Horacio? ¿Qué tenemos? Nos trasladamos a Estados Unidos. Nos trasladamos a Estados Unidos, Prince, con dos noticias muy importantes. El día 8 de noviembre, antes de ayer, se realizaron las elecciones de mediano periodo, puede ser las midterms elections, que son justamente unas elecciones que se dan cada 2 años en los Estados Unidos, que es para elegir justamente la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes sí se elige cada 2 años, el Senado se elige cada 6 años. Pero son unas elecciones recurrentes que bueno, a veces cortan las elecciones presidenciales, así cada 2 años. Las elecciones presidenciales son cada 4. Y justamente el 8 de noviembre fueron estas elecciones para el Senado y para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que los políticos en Estados Unidos venían con mucho miedo, Prince. Tenemos a un partido republicano y un partido demócrata. El partido demócrata, obviamente, el partido del presidente Joe Biden, es el que está liderando por ahora totalmente el gobierno de los Estados Unidos, porque justamente tiene la presidencia. Al tener la presidencia ya tienen la presidencia del Senado también, en el cual estaba 50% para los republicanos y 50% para los demócratas. Como la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, actúa como presidenta del Senado, eso quiere decir que también el Senado va para los demócratas, y la Cámara de Representantes hasta estas elecciones estaban al mando de los demócratas, que ahora parece que eso va a tildar más hacia el lado republicano. Es importante para la audiencia que sepa que estas elecciones todavía no terminaron. Va a haber en un estado en Georgia, se va a volver a votar el día 6 de diciembre, porque ni uno de los dos candidatos lleva al más del 50%. Y hasta ahora, para el Senado, los demócratas tienen 46 asientos y los republicanos tienen 48 asientos. El Senado de los Estados Unidos está compuesto por 100 peldaños, sería. Por 100 bancadas,
que bueno, 2 por cada estado. Corresponde 2 bancadas a cada estado y en total son 100. Ahora los demócratas, como decía, tienen 46 asientos, los republicanos 48 asientos, pero quedan unos 6 asientos restantes que bueno, en los estados de Georgia, de Arizona y de Nevada va a ser donde se van a definir estos que quedan, que es sumamente importante para las políticas y para la economía de Estados Unidos, para ver cómo Justo te iba a preguntar se eso, sigue desarrollando. Horacio. Esto de alguna manera también le sirve como soporte para los futuros planes o programas que pueda tener a nivel económico. Totalmente, un presidente que no está respaldado por el Senado, por la Cámara de Representantes, mucho poder político no tiene. Ahí tiene que hacer uso mucho más de su capacidad de negociación, de su capacidad de ceder ciertas cosas que bueno, hasta ahora no lo tuvo que hacer el presidente Joe Biden, pero veamos cómo sigue, veamos si el Senado va para los demócratas. Si es que sí, se vienen unos años un poco más placenteros para ya el presidente que está bastante mayor, ¿verdad? Horacio, vi que había surgieron algunos problemas con las urnas. Creo que el 20% de las urnas, no recuerdo qué estado, tuvo cierto inconveniente con la parte de enviar los votos, ¿verdad? Porque ellos lo hacen de manera electrónica. Ellos lo hacen de manera Lo hacen electrónica. de manera con una electrónica. urna, ¿sí? Siempre hay un margen de error o accidentes que pueden ocurrir. No hay mucho, pero si yo esa noticia realmente no la leí, pero sí. Pero Puede ser que muy forma posible. parte, imagino, también de los inconvenientes que se pueden suscitar cuando se usa la tecnología, porque al final no es todo perfecto, ¿verdad? Pero vamos a seguir monitoreando esta información, Horacio, por la importancia que tiene, ya que el despliegue económico financiero que pueda llegar a ser el gobierno de los Estados Unidos evidentemente tiene impactos Totalmente. a nivel internacional. Y vamos a seguir monitoreando estos 3 estados que son Arizona, Nevada y Georgia, que bueno, ahí se define el poder del Senado y a qué partido va. Pero tenemos más información de los Estados Unidos vinculado a la inflación. Tenemos más información, Prince. El día de hoy se dio a conocer el resultado de inflación del mes de octubre. En octubre alcanzó a un 7,7% interanual la inflación. Bajó de un 8,2% que estaba en septiembre, ahora es un 7,7%. Y presentó un mismo crecimiento intermensual. Quiere decir que en el mes de septiembre creció un 0,4% la inflación. Y ahora en octubre creció un 0,4% de nuevo. De igual manera, hablamos de un 8,2% en septiembre y de un 7,7% en octubre. Vemos una clara desaceleración que es resultado evidente de las políticas monetarias que están implementando los Estados Unidos. Tenemos las últimas que ya venimos hablando y conversando en el programa, que bueno, lo pueden también escuchar en el podcast Economía 1000 y en nuestro canal de YouTube, que venimos hablando justamente de todo lo que está haciendo este camino, de esta pelea de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería como el Banco Central de Paraguay. Así es. Que bueno, sus últimas subas de tasas fueron de 0,75, sus últimas 4 subas de tasas consecutivamente fueron de 0,75. Esto es un actuar muy agresivo de parte de la Reserva Federal. Desde la década de los 80 que no se ve una política de ese tipo, política tan de nivel. agresiva Sí. con respecto a la inflación, utilizando la política monetaria. Correcto. Y bueno, vemos que está haciendo efecto y ya llega a 7,7 interanual en octubre. Ellos tienen una meta de inflación, así como en Paraguay, ¿verdad? Que Ellos tienen una meta del objetivo 2% de inflación, Prince. superado, pero ampliamente. Así es. Sí, Y sí. tienen otros componentes que tienen que de alguna manera también resguardar, como el empleo. Como el y empleo, otras sí, aristas de el diferencia. crecimiento, totalmente. Pero muy interesante esa información, Horacio, porque imagino que también los Estados Unidos va a seguir muy de cerca, porque recuerdo que el gobierno dijo claramente que este proceso de tratar de reencauzar de alguna manera la inflación puede incluso tomar consecuencias muy, muy severas tanto para las familias como para las empresas. Totalmente, al alzar de esta manera las tasas a tan alta escala, vamos a decir, Sí. La economía se ve resentida. A un aumento de la tasa de interés quiere decir que la gente invierte menos, hay menos consumo, porque el costo de pedir un préstamo Se encarece. es mucho más caro. Entonces, obviamente eso, cuando hablamos de eso de peligro de recesión, todavía no estamos hablando de eso con Estados Unidos, pero sí, un alto nivel de suba de tasas implica que puede llegar a una recesión. Evidentemente afecta muchísimo a la actividad económica. Claro, y una vez que quieras combatir la inflación, afectas el empleo y así sucesivamente. Entonces, bueno,
ahora su foco principal es combatir la inflación y el control de precios. Totalmente, Así y es. justamente como ya la Reserva Federal está viendo que sus políticas están dando buenos resultados con respecto a la inflación, ya hablábamos de que las próximas subidas de tasas iban a ser más moderadas, ya no iban a ser de 0,75 casi un punto porcentual, que es muchísimo, sino que van a ser más moderadas, y ahora con estos resultados buenos que estamos viendo y que la Reserva Federal también está midiendo, bueno, vemos cómo también eso va a ser cierto, ya se prepara la Fed para una suba de tasas más moderada. Hay un último anuncio que se tiene que dar este año con respecto a una eventual suba de la tasa de referencia. Tengo Así es, entendido. Prince. Sí, así es. Entonces también otra información, porque evidentemente la decisión que tome en ese sentido Estados Unidos hace una reconfiguración importante Mundial. y significativa en los mercados internacionales, Así mismo. principalmente en los mercados emergentes como en donde está Paraguay, donde tiene que acceder de alguna manera también a recursos, y eso también está todo ligado al nivel de tasas al que pueda acceder para su financiamiento. Así que es toda una cadena, como también mencionaba Adriana. Y del ámbito regional, Brasil, novedades. Tenemos una novedad de Brasil, Prince, dada a conocer por la Empresa Nacional de Abastecimiento, que es la CONAB, que bueno, sabemos que como Paraguay y Brasil es una potencia agropecuaria mundial. Y bueno, tenemos que la noticia que van a conocer es que la campaña 2022-2023, que es la campaña que se está viviendo ahora, se empieza a sembrar en el año 2022, la cosecha en el 2023, por eso el nombre de la campaña, que va a alcanzar una producción total de 313 millones de toneladas, casi 42 millones de toneladas más que la campaña anterior. Estamos hablando de qué producto específicamente ahora. Estamos hablando de todo lo que sea granos, oleaginosas, leguminosas, nada así. Nada que implique manufactura, ¿verdad? Claro, sí, eso Ujú, es o sea, solamente sería la sector producción. agrícola, el Sí, sector agrícola. El sector agrícola. Esto representa un importante crecimiento si lo comparamos con la campaña anterior. Sí, presenta un crecimiento de 42 millones de toneladas, más que la campaña anterior. Y esto está explicado realmente por el aumento del área sembrada de soja. Se espera que el área total sembrada alcance unas 76,8 millones de hectáreas, que bueno, eso en total de todas las leguminosas y legumbres, de las cuales 43,2 millones se destinan a la soja, que bueno, Brasil ahora está viendo que van a tener un rendimiento de 3.550 kilogramos por hectáreas. Interesante número, y vamos a ver también cómo se desarrolla el sector o la producción aquí en Paraguay, Así que hay es. buenas perspectivas que también acompañarían. En una buena campaña en Paraguay estamos hablando que fueron las campañas 2016, 2017, 2019, 2020, estamos hablando de un promedio de 3.000 kilogramos por hectárea de rendimiento. Brasil ahora están tirando un número de 3.550 kilogramos por hectárea. Tiene pinta de que va a ser una muy muy buena campaña. Pero cuando hablamos de nivel de producción, obviamente no nos comparamos al nivel de producción que tiene Brasil. Para nada, Prince. Para nada, tenemos 10 millones de toneladas Sí, como en los tope, mejores tiempos. por lo Sí, general. nuestra buena campaña es de unas 10 millones de toneladas, y estamos viendo que la de Brasil supera ampliamente esos números. Y finalmente, información del ámbito nacional. Como habíamos adelantado al inicio del programa, ayer se desarrolló una actividad cívica muy importante. Estamos hablando del Censo Nacional de Población y Vivienda. Vos querés saludarle ya a nuestra invitada ahora, Horacio. No, ya le veo a ella, le ya se vamos vino a a pedir sentar. le vamos a medio a castigar a quien vino algo tarde, pero esto es públicamente, no, pero él se justificó y me avisó, así que estamos ahí, no te preocupes, te saludo enseguida. Horacio, a nivel nacional, ¿cómo hablamos del censo? Así es, Prince, el censo se realizó el día de ayer, que fue declarado feriado nacional para todo el país. Las calles se quedaron vacías, las casas se quedaron llenas, y bueno, hubo cierto reclamo por parte de la ciudadanía que no a todas las casas se llevó. Acá le queremos también pasar un poco la palabra a nuestra compañera A la experiencia, de ¿verdad? trabajo, Adriana Guillén, Que estuvo bueno, en el campo de batalla, podemos Estuvimos decirle. en el campo de batalla. Adriana. que ella estuvo ahí tocando puerta por puerta, también actuando de censista en esta gran fiesta ciudadana, que bueno, queremos un poco que nos comente cómo fue su experiencia. No, bueno, mi experiencia personal fue bastante positiva. De hecho, creo que en las redes sociales no mucho se pudo ver. Si revisamos de repente lo que es la página de Instagram del INE, también compartieron muchas personas experiencias muy positivas de recibimiento El INE de la siendo el familia. Instituto Nacional de Estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística, Correcto. correcto.
Bueno, yo ayer participé como censista. Nuestras 2 compañeras también de la oficina formaron parte del campo de batalla, ¿verdad? Sí. Como supervisoras. Y bueno, las personas fueron muy amables, censado 10 viviendas y en su mayoría... Que era la cantidad que tenía que censar era cada la cantidad, persona. Claro, el instituto te da una cantidad fija, ¿verdad? Sí. De viviendas que vos tenés que ir reportando en una planilla, ¿verdad? Te da un área de empadronamiento delimitado por puntos y el área censal correspondiente a tu zona, ¿sí? Están todos codificados y asignados a vos como voluntario, ¿verdad? Entonces, bueno, particularmente a mí me tocó la zona de San Lorenzo, que es la zona en donde yo vivo, en el barrio de San Luis. Hice toda la cobertura completa, todas las personas pudieron atenderme, no tuvieron ningún inconveniente en las preguntas, fue bastante amena. ¿Y el promedio de tiempo en cada vivienda? El promedio de tiempo, bueno, varió un poco, la verdad, porque... Dependiendo de la cantidad. Todo depende mucho de la cantidad de personas que hayan dormido ese día a partir de la hora 0 del censo, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos casos sí me tocó viviendas con 7 habitantes dentro. Tengo entendido que hasta con 7 8 miembros soportaba, vamos a decir, el cuestionario y después se tenía que adjuntar otro cuestionario. Correcto. El cuestionario soportaba hasta 8 personas. Sí. En todo caso, si había más miembros en la familia, bueno, se habilita un formulario adicional. Sí, no llegué a censar unas 8 personas por familia, pero bueno, el tiempo varió entre 30 a 40, como máximo 50 minutos. Eso es lo que me llevó censar a esta familia. 15 minutos. Así claro, mismo. porque somos menos. Ninguna tuvo inconvenientes con las respuestas, entendieron muy bien. Creo que la capacitación que hizo mi supervisora fue la correcta. Entonces, por eso se pudo llevar a cabo todo el operativo, ¿verdad? Si bien hubo algunos problemas que sí se escucharon en las redes sociales, en la televisión, y tal vez el porcentaje de cobertura haya sido relativamente bajo. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando, Adri? Sí. Preliminarmente estoy diciendo, ¿no? El porcentaje de cobertura para que un censo sea válido debe ser mayor al 70% de la población total. Entonces, superando el 70% es considerado válido, ¿sí? Pero si bien nosotros tenemos todavía 2 semanas para poder recolectar las viviendas no censadas, bueno, creo, si mal no recuerdo, ya habían publicado el Instituto Nacional de Estadística que superaron ese 70%. Entonces, podría sí ser considerado válido. Igual, eso que decís, son datos preliminares. Evidentemente, la zona del interior del país aún tiene que estar ajustado en cuanto al despliegue, porque tienen como una semana, tengo entendido, para cerrar eso. Correcto. El día de ayer se censó el área completa de lo que es Asunción y área Gran Asunción, que es área metropolitana. Entonces, ya con ese porcentaje estamos llegando a lo que es el centro de Paraguay y todavía nos están faltando las zonas rurales aledañas a lo que tenemos ahí. ¿Y qué pasa, Adri, con la gente que no fue censada en esta zona de Asunción, área metropolitana? Sí, las personas no censadas pueden llamar al número habilitado del Instituto Nacional de Estadísticas, que es el 178, si mal no recuerdo. Así mismo. También se habilitaron otros 4 números de celular. Y también se habilitó ayer a la noche un formulario en donde puedes cargar todos tus datos, el día en que pueden llegar a tu casa y la ubicación correspondiente. Entonces, le invito a la ciudadanía que pueda confiar también en el Instituto de Estadística, que si bien ha tenido algunos problemas por la deserción de muchos censistas. Eso me sorprendió. Sí, la verdad que a mí bastante también. Muchos supervisores que tenían a su cargo 5 censistas, de repente se veían con muchos problemas porque aparecían 2. O incluso aparecía 1. Entonces, y ahí ellos tenían un desajuste de la zona a ser censada. Por ¿no? supuesto, es como que, bueno, estos 5 censistas con su supervisor correspondiente tenían que cubrir una manzana completa y ahora teniendo 2 y con 3 desertantes, bueno, tenían que cubrir esa zona completa en un tiempo muy limitado entre 2 personas. Entonces, lastimosamente se dio esa situación.
y fue bastante masiva, la verdad. Claro, porque hay una cuestión ahí, hay que de alguna manera destacar de la gente que sí se puso la camiseta, que fue y cumplió, que es un servicio el que estuvo ofreciendo, un voluntariado, y evidentemente más que el dinero que podría haber recibido, que tampoco era una paga sino un viático, es el compromiso y la responsabilidad de servir para una buena causa, por llamarlo de alguna manera, que es el censo nacional y que se da cada 10 años y que va a ser, los datos que se recabaron durante este tiempo van a ser de gran valía para todo lo que se pueda hacer de aquí en adelante. Por supuesto, yo desde mi perspectiva creo que la importancia y el objetivo del censo sí fue comunicado, pero particularmente estas personas que desertaron o no estuvieron presentes en la hora pico, ¿verdad? No validaron la importancia de este operativo, el desembolso de capital humano, el desembolso monetario incluso, y el tiempo que se invirtió en cada uno de ellos para ser capacitado. Acá hay varios mensajes que están llegando al 0994-674-000 y dicen que los números que dieron a conocer desde el INE están con ciertos problemas y a veces no están funcionando. Yo imagino que se satura de alguna manera porque la gente quiere tener respuestas en ese sentido de no llevar a mi casa, yo necesito ser censada. Yo le pediría a la gente que tenga cierta paciencia, ¿verdad? Claro, la gente estaba súper expectante, estaba en su casa, enfrente sentado con su silla, preparado para ofrecerte fotos, agua, comida, maravillosa fue. Les agradezco bastante, de hecho, porque yo viví una situación en donde prácticamente todas las señoras que me atendieron me ofrecían agua, con el calor incluso te ofrecían algún pañito húmedo. Otra me preparó un sándwich, o sea, la hospitalidad 100%. Pero vamos a tratar de en la semana, bueno, en realidad ya estamos acabando la semana entre hoy y mañana, pero de ser posible, al menos un contacto rápidamente con Iván Ojeda nuevamente para tratar de evacuar estas preguntas que están llegando en el WhatsApp, que es, vamos a decir, el reclamo generalizado también que vemos en las redes sociales. De hecho, cuando pasó el horario límite, porque habían dicho, y le tuvimos de hecho al director del INE aquí diciendo que desde las 7 de la mañana y algunos arrancarían a las 8 hasta las 18 horas sería el plazo en de el recolección. Que, correcto. Uh-huh. Entonces, cuando ya pasó el límite de las 18 horas es cuando las redes sociales empezaron a generar todo un cúmulo de cuestionamientos y críticas porque no habían llegado a su casa y algunos desajustes, ¿verdad? Que se generaron. Pero esto que mencionas es muy importante, que muchos de estos desajustes se dieron por la deserción. Así que para que la gente también tenga en cuenta eso. Correcto. Hay que tener en cuenta, no solo es la culpa de la institución, esto es también parte de la ciudadanía. Si una persona se inscribe en la plataforma y dice que quiere formar parte del operativo, debe ser responsable de eso. No es, me voy a anotar, voy a recibir mis 100.000 guaraníes y ya está. No voy a hacer mi trabajo. Total, no van a controlar. Todo tiene un proceso. Yo como censista, mi supervisora fue controlando todo mi recorrido entre un formulario que hacía constancia de todas las personas que estaban dentro de cada vivienda, cuántos hombres habían, cuántos no, quién era el jefe de hogar, cuál era el sexo del jefe de hogar, el número de orden, el área empadronada. O sea, hay todo un proceso de control detrás de cada vivienda censada. Y no es me escribo y recibo el 100.000. Hay también que tener un cierto grado de responsabilidad cuando se hace ese procedimiento. Correcto, y acá me están retando que no es un tema de paciencia. Perdón, oyente, pero me refería a paciencia en el sentido de que toda la gente está llamando, entonces obviamente se satura la línea o incluso no funciona, como dice también este oyente. Pero me comprometo entre mañana y la otra semana a tratar de evacuar las preguntas con el director, tratando de entender qué es lo que pasó finalmente, porque también preguntan si no se previeron suplencias, o sea, suplentes o reemplazantes en ese sentido. Así que hay una serie de consultas y gracias, oyente, por escribirnos.
Le doy la bienvenida a... Ahora sí. Mira, está mirando su reloj, pero no podés reclamar nada porque te acabas de desaparecer en acción. ¿Cómo estamos, Humberto Colmán, docente universitario, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes, Prince, y toda la audiencia de Economía 1000. Llegaste 15 minutos tarde, llegaste Sí. 20 minutos tarde. Avisé que iba a llegar más No, tarde. por supuesto, pero ahora tenemos que mandarle al frente a quien te sacó Sí, en pleno sí, programa. sí. No, es broma. Vamos, no. Gracias por estar. Por ¿Te favor. parece si hacemos una breve Sí, pausa? claro. Pero te quiero preguntar algo. ¿Llegó el censo o llegaron los censistas a tu casa? Sí, llegaron, sí. Sí. Ah, En la sí, zona sí. de Luque, ahí en tu zona. En mi todo- barrio por lo menos sí. En la mía, en mi el mío también. manzana, en mi cuadra, creo que en todos. No hubo inconvenientes. No. ¿Y Excelente. cuánto tiempo duró en tu casa? Y habrá sido como 15 minutos por ahí. Sí, rápidamente 20 también minutos fue. como mucho. No eran muchos, entonces. No, definitivamente. Y bueno, Buenísimo. porque bueno, fuiste voluntario. No fui No, voluntario. no, bueno, está Esta bien. vez no. Esta vez no. Ah, te tocó el del 2012. No. Tampoco. El próximo me va a tocar. Está bien. Josema, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. 57 años después, una nueva conexión entre Paraguay y Brasil. El puente de la integración es una realidad. Esta mega obra, llevada adelante por el gobierno nacional, con el apoyo financiero de Itaipú Binacional, se convertirá en el motor que potenciará el crecimiento comercial y turístico de la región. Itaipú, integración que genera energía y desarrollo. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. En vivo y en directo. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Estamos escuchando Economía a 1000. Minutos pasaron de las 13 de hoy, jueves 10 de noviembre del año 2022, un día gris, con lloviznita, mucho tránsito, tráfico, ¿verdad, Humberto? Sí, muchísimo. Gracias por estar nuevamente. Estamos con Humberto Colmán, él es docente universitario, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, a que me trastabillé ahí. Recibí también mensajes, nos dicen que nos escuchan desde Cuasatí y qué bueno que volviste, Acho. Tenés fans. Mira un poco. Los Estoy un Lovers. poco celosa, pero bueno, está bien. Encima, ¿esta es tu segunda semana? Segunda O sea, semana. Ya Sí, creaste sí, ya sí. un club de fans. No sabemos quién es la presidenta o el presidente. No sabemos, mejor no saber. Mejor nomás, en el anonimato. Así mismo.
Humberto, justamente queremos abordar contigo un tema sumamente interesante y como que rompe de alguna manera lo que venimos conversando ya desde hace meses, porque estamos al aire aproximadamente 8 meses y queremos hablar sobre el ahorro, un tema tan importante como eso y que ha cambiado un tiempo esta parte, porque antes era ahorrás de lo que te sobra y ahora es como que hay un cambio de manera considerable en la manera de usar ese término y obviamente de aplicarlo. Claro, totalmente. No, y creo que es oportuno, justamente te decía, porque el pasado 31 de octubre fue el Día del Ahorro y es otra de las cosas de la cual muy poco hablamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que, bueno, las veces que yo vengo acá un poco la idea es contribuir en ese sentido de hablar de algunos temas un poco más desconectados quizás del momento actual, ¿verdad? Pero que también son muy importantes, ¿verdad? Entonces el ahorro es, por ejemplo, un tema muy importante desde las dos dimensiones que podríamos mirarlo, quizás cuando hablamos en economía en particular, desde una dimensión más general o macro, global, y una dimensión más particular o personal o familiar, ¿verdad? El ahorro es sin duda una variable muy, muy importante. Si pensamos a nivel de un país como un todo, ¿verdad? Todo el ahorro generalmente ayuda a los países a financiar las inversiones, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, el ahorro previsional juega un rol muy importante, ha jugado un rol muy importante en varios países que han conseguido desarrollar su mercado de capitales con eso, y por lo tanto obras de infraestructura, mejora de bienestar y un retorno, por supuesto, a esos ahorros también importante. Desde la perspectiva también macro, quizás esto también tiene que ver con el gobierno muchas veces, ¿verdad? Con el gobierno cuando genera déficits fiscales no está contribuyendo al ahorro, pero cuando genera superávit fiscales podría contribuir al ahorro, y eso también es un factor importante que tenemos que mencionarlo quizás en algún momento, la vuelta hacia un equilibrio presupuestario y por qué no superávit como lo tuvimos en algún momento hasta el año 2011. Puede ser muy bueno en ese sentido. Te iba a mencionar eso como que la gente cuando hablamos de cuentas fiscales de repente no recuerda que en algún momento sí tuvimos superávit, pero eso fue en detrimento de inversiones, porque evidentemente se priorizó de alguna manera generar estos recursos, y si bien no se dejó de invertir en obras de infraestructura, fue evidentemente menor a lo que terminó siendo también hay que después. recordar de dónde veníamos, ¿verdad? Porque fue justamente en el 2002 cuando digamos tuvimos un problema de atraso en los pagos, podríamos decir una especie de default particular o selectivo, que después motivó el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, seguramente como para ganar credibilidad también en algún momento fue muy importante la generación de esos superávit, que en un promedio creo que fue algo así como 1% del PIB, por casi estamos hablando de 8 años por ahí. Así fue. Ahora, desde la perspectiva particular, también el ahorro, ya pensando más en las personas, ¿verdad? Por supuesto, desde el lado de las finanzas personales. Del lado de las finanzas personales también es muy, muy importante, ¿verdad? Y esto tiene un poco que ver con inclusión financiera, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión financiera nos referimos al acceso y uso de una gama de servicios financieros que pueda estar de manera oportuna, conveniente, informada y con costos accesibles, disponible para la ciudadanía. Y esto con el propósito, por supuesto, de mantener un estándar de vida o mantener su consumo de bienes, de servicios en general, tiene que ver con eso, ¿verdad? Y acá teníamos unas diapositivas que quizás podemos ir pedimos mostrando a los compañeros que nos hagan el soporte de las láminas que les compartimos. Sí. Y esto un poco hablaba de inclusión financiera. Bueno, primero hablamos de lo macro, ¿verdad? Estamos viendo en la diapositiva lo que sería una medición más macro del ahorro. Para la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, es el ahorro nacional alrededor del 22%. Ahorro nacional que viene de las cuentas nacionales, son los números macro más bien, que tenemos más o menos un 22% de ahorro en relación a nuestros ingresos contra el PIB. Eso aparentemente se ve más o menos bien contra la región, ¿verdad? Pero si nos comparamos contra otras regiones como Asia y el Pacífico, excluyendo por supuesto los países de alto ingreso como Japón o Corea del Sur,
ellos ahorran alrededor del 40%, ¿verdad? Perdón, Entonces, Humberto, cuando sí. hablamos de ahorro nacional, ¿qué es lo que contempla este ahorro nacional? ¿Esto es solamente particular u otro componente? No, esto es todo el ahorro nacional, público, privado, y esto es macro, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos del ahorro tiene que ver con la diferencia entre el ingreso nacional bruto y el consumo, básicamente, ¿verdad? Es lo que es el ahorro, finalmente, ¿verdad? La diferencia entre tu ingreso y tu consumo, ¿verdad? Pero esto es a nivel global o macro, ¿verdad? Entonces, esto para tener una idea, 22%. En la siguiente diapositiva, si podemos avanzar, hay unos números que es la famosa encuesta Global Findex del Banco Mundial, la última que corresponde creo que al 2021. Son muchos números, ¿verdad? Pero uno si empieza a mirar cada uno de ellos se va a dar cuenta de que estamos en general por debajo de la media de la región en diversas cuentas. Esto ya sí más bien tiene que ver con acceso a servicios financieros en general. También ahorro, por supuesto. Ahí hay una línea, por ejemplo, más o menos por el medio que dice si ahorró algo de dinero, por ejemplo, de 23% dice. Esto tiene que ver con la población mayor a 15 años, población activa. Esto es más o menos similar al número que veíamos antes, ¿verdad? Que era 22% macro, pero este es 23%. O sea, sería el 54% de las personas adultas en Paraguay. Estoy hablando del más o menos la mitad de la tabla por ahí. Que dice ahorra algo de dinero y dice 23% de la población. De la población total de Paraguay. Exactamente. Y en Perú esto llega al 35%. 35%. En Colombia 32%. Sí. En Chile es donde vemos un importante número, vamos a decirle, de gente que lo hace. 58. Casi 60 y lo tenemos a Brasil como segundo país. Totalmente. Más desarrollado, ¿verdad? Como hoy vamos a hablar un poquito más de ahorro, me detuve en ese dato, pero hay otros indicadores ahí como el de las cuentas que mencionabas, donde justamente también estamos por debajo de la media de la región en la cantidad de cuentas. En instituciones financieras también, ¿verdad? Podemos ver ahí 27% contra una media que está por encima del 60%, 70%. También quizás la cuenta en dinero móvil es un dato donde sí nos comparamos bien, ¿verdad? 38% contra otros países. Eso quizás podemos profundizar más adelante. Pero esto es un número solo para poner en perspectiva. En la siguiente diapositiva sí podemos avanzar en la siguiente diapositiva. Estos son ya números más de nuestro país, de Paraguay, para poner un poco en perspectiva en los últimos años. Si bien nos comparamos con la región de acuerdo al Global Findex, no tan bien. Si miramos la evolución reciente en los últimos años, estamos relativamente mejor, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con ahorro programado. La segunda línea del primer cuadro nos muestra la cantidad de cuentas por 100.000 adultos. Actualmente en 1.140 septiembre hay un crecimiento más o menos del orden del 16% en los últimos 2 años, ¿verdad? Un crecimiento importante. También quizás en el cuadro de abajo, que ya tiene que ver con las EMPES, en la línea del medio. EMPES serían las empresas de medios de pago. Exactamente. Sí. Las telefónicas. Y ahí vemos, por ejemplo, más allá de lo que pasó en la pandemia, si lo comparamos contra el 2019, por ejemplo, antes de la pandemia, hay un crecimiento del 30% en la cantidad de cuentas activas por cada 100.000 adultos. Yo creo que es un avance importante. O sea, la pandemia nos dejó un efecto positivo permanente en este caso, de que vemos que más gente está utilizando ahora su dinero a través de estas billeteras electrónicas, ¿verdad? Claro, que los programas que en ese entonces se habían generado en el 2020, recordemos, primero Ñangareco, que fue como una suerte de plan piloto, y finalmente el PTU es el que empujó muy fuertemente la masificación de la gente que pudiera habilitar billeteras electrónicas. Evidentemente después ya le tomó como el gusto o la facilidad, porque le permite trazabilidad, le permite tener seguridad, y evidentemente está al alcance de las manos, porque es con el celular básicamente. Y también a los comercios. Por supuesto. Porque los comercios se abrieron a otra alternativa para poder recibir los pagos de sus clientes. Esa fue una política muy acertada dentro de este contexto, Humberto. Sí, totalmente. Yo creo que fue una experiencia exitosa de política pública articulada en un plazo inferior a 2 meses, creo que en 40 días más o menos, con una gran colaboración también del sector privado, que permitió hacer eso. Y fue bien articulada la política, porque a diferencia de otros países donde estaba viendo en estos días unos datos del ahorro en otros países que aumentó en la pandemia, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando vos tenés una incertidumbre, por ejemplo, en medio de la pandemia no sabes lo que va a pasar.
el Estado te transfiere plata, pero vos decís, bueno, voy a esperar nomás para guardar, para gastar esta plata, bueno, no sé lo que va a pasar. Pero en nuestro caso, Putibó, claro, nosotros somos un país de menores ingresos, ¿verdad? Pero Putibó traía justamente, una de las condiciones era que tenía 30 días para gastar, ¿verdad? Y eso yo creo que motivó también la utilización de estos recursos, y de esa manera ayudó un poco a contener todo el efecto negativo que tuvo el cierre del país, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Y que estuvo sujeto también a ciertas condiciones, ¿verdad? Sea de Claro. consumo y que no sea para productos que no estén Claro. dentro de la canasta básica, por denominarlo de alguna cerveza, por manera. ejemplo, No teoría estaba puede- contemplado. Pues lo primero que la gente preguntaba Sí, era eso. Porque eso es lo que pasaba con Tecopora, por ejemplo, lo primero que pasaba. Sí. Pero bueno, eso era un poco para poner en contexto nada más algunos números. Entonces la idea era hablar un poquito más de ahorro de una perspectiva más quizás conceptual, ¿verdad? Y hay que hacer de disclaimer, ¿verdad? Que yo estoy acá como, no como... Mis opiniones no representan la posición institucional, ¿verdad? Por Vale la pena supuesto. decir, sino más bien para contribuir al debate. Y cuando hablamos de ahorro, típicamente una regla clásica que viene así de la economía es, bueno, gastar menos que tu ingreso, ¿verdad? Tratar de hacerlo. Y lo cual es un desafío, especialmente si vos pensás en las personas de los estratos de ingresos más bajos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo me pedís que ahorre, ¿verdad? No me alcanza la plata para lo que... Entonces, es un tema que siempre se presta a decir, bueno, solamente pueden ahorrar los que tienen más recursos, pero en realidad hay formas de hacerlo, ¿verdad? Y hay experiencias en otros países que también estos segmentos podrían ayudar. Y acá lo que también quería plantear, algo que es interesante, en estos días estuve mirando unos trabajos que comparaban las típicas, digamos, recomendaciones que hacen los expertos en finanzas personales versus lo que dice la economía o la teoría económica, ¿verdad? Muchas veces no hay una compatibilidad, digamos, Sí. exacta entre ellos, sino más bien son contradictorios muchas veces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en economía en realidad uno habla de optimizar el consumo, con lo cual el ahorro en realidad, si hablamos de ahorro en particular, es más bien un residuo, ¿verdad? Lo que te queda después de ese proceso de optimización. Y a lo largo de la vida de las personas, el ahorro puede variar en el tiempo, ¿verdad? Los estudiantes no ahorran, pero luego cuando empiezan a trabajar quizás empiezan a ahorrar hasta cierto momento, y bueno, después cuando se jubilan empiezan a consumir todo lo que pudieron eventualmente ahorrar, ¿verdad? Entonces hay como una trayectoria a lo largo de la vida de las personas que se supone que sigue el ahorro. Y eso, si lo pensamos como un país, como un todo, ¿verdad? Un país con una estructura poblacional más joven, debería estar ahorrando más, ¿verdad? Probablemente estamos ahorrando poco nosotros por lo que veíamos antes, ¿verdad? Y deberíamos estar ahorrando más. Pero está vinculado a lo cultural también, obviamente. Capaz que sí, pero lo que quería señalar es que esto es lo que te dice la teoría económica, pero Sí. lo que te dicen típicamente los expertos en finanzas es trata de ahorrar entre un 10 al 15% de tu ingreso. Directamente, sin hacer el residuo. Una regla muy simple, ¿verdad? Sí. Y voy a decir, bueno, pero para que gana poco esto, ¿cómo hago, verdad? Entonces es complicado. Pero lo que la mayoría de los libros de finanzas o de autoayuda te dicen es tratar de mantener una proporción fija, independientemente de tu edad, independientemente del momento o de la etapa de tu vida, ¿verdad? Entonces ahí hay como una diferencia, ¿verdad? Pero Sí. ya que hablamos de ahorro, es importante recordar que hay distintos tipos de ahorro, ¿verdad? Yo diría... básicamente un ahorro precautorio para enfrentar eventualidades imprevistas, gastos de salud imprevistos, por ejemplo, un ahorro quizás para fines particulares, ¿verdad? Como renovar un auto, la moto, o eventualmente pagarse un posgrado o la educación de los hijos, ¿verdad? Y también quizás podemos hablar de un ahorro para la jubilación o de complemento para la jubilación para los que tienen algún tipo de aporte a una caja de jubilación, ¿verdad? Porque digamos que lo que dicen todos es que finalmente en la tercera edad o cuando uno ya pasa la edad pasiva, digamos, hay una serie de riesgos para los cuales muchas veces la jubilación no alcanza, ¿verdad? Entonces esos son los distintos tipos de ahorro que uno podría señalar. Y en relación a ese tema de cómo hago para ahorrar, ¿verdad? Aquí quiero traer a colación un aporte que hace Richard Thaler, que es un premio Nobel en economía, es uno de los referentes en el área de economía del comportamiento, que él habla en su libro, tiene un libro muy conocido de un programa que se llama Ahorrar Más Mañana. Y la lógica es bastante simple, ¿verdad? A lo largo del tiempo,
por distintos efectos, los ingresos de las personas van subiendo, ¿verdad? Así es. Ahora el tema de inflación, ¿verdad? Por supuesto, Sí. es un elemento que va a llevar a que los salarios se van a ajustar seguramente como ya lo hicieron este año, 10%, el año que viene otra vez seguramente en alguna tasa quizás todavía mayor al 4%. De tal manera a que no pierdas. Claro, entonces lo que decía un poco Thaler es que como los ingresos nominales van subiendo en el tiempo, una opción o una forma de ir constituyendo gradualmente, digamos, ahorro sería guardar una porción de los incrementos que tenés cada año. O sea, no sé, si te aumentó 10%, guardar un 5%. De los Claro, incrementos de los incrementos, claro, la de de tus inflación. ingresos. De los incrementos, claro. Claro que ahí alguien te va a decir, pero esos incrementos es solo para cubrir la pérdida de poder adquisitivo. Pero por supuesto, y hay que recordar que cuál es el concepto de ahorro. El concepto de ahorro es justamente postergar consumo presente para consumo futuro, porque finalmente yo postergo algo, postero parte de mi consumo hoy para guardar dinero y poder comprarme algo que va a ser un bien de consumo, pero en el futuro. Así es. Entonces, esta es una manera quizás de hacerlo de una manera gradual y menos costosa, pero que hace costosa, va a ser costosa, porque constituye ahorro es sacrificar consumo. Sí. Totalmente. Entonces, eso es un aporte de Thaler. No sé. Pero cuando hablas de la teoría de Thaler, Humberto, estás hablando, y lo que preguntaba Adri, de este aumento de los ingresos que se puedan generar año tras año. En el margen, esa claro. claro. Si vos estás ganando 1 millón Sí. y te aumentaron 100.000, Ese 100.000. por poner cualquier número, Sí, guardás 50.000 nomás de eso. claro. El otro 50.000, seguí consumiendo con las Y no necesidades te que tenés. afectó tu origen, por Y ahí lo denominarlo. que vas a tener, si tenés en una cuenta de ahorro, la magia del interés compuesto a tu favor, ¿verdad? Porque eso va a ser 50.000 cada mes que se va a ir acumulando con el interés compuesto en una cuenta de ahorro, y a la larga eso puede constituir en un monto de ahorro que te puede ayudar justamente para lo que decíamos antes, eventualidades de salud o cosas así, ¿verdad? Entonces, eso es un poco ya hablando de la intersección entre economía y psicología, economía del comportamiento o ciencia del comportamiento. Y ahí entran también, vale la pena mencionar algunos sesgos que seguramente alguna vez ya hablaron en el programa, ¿verdad? Los sesgos en economía de comportamiento. Hay algunos que tienen que ver mucho con el ahorro, o un poco más directamente con el ahorro quizás. Por ejemplo, el sesgo al presente. La gente vive más en el presente y dice, hoy, bueno, no sé mañana lo que va a pasar. Entonces, ese es un típico sesgo de comportamiento que actúa a la hora que nos vamos a comprar algo y encontramos algo que nos gustó pero no necesitamos. Así entonces, como es el sesgo a hoy, entonces eso va en contra de la cultura, digamos, del ahorro, ¿verdad? También hay un tema de anclaje que muchas veces, y acá el otro sesgo que se menciona mucho es el del anclaje, y aquí yo hago referencia también al tema de esas oportunidades supuestas de descuento que encontraste algo que está con un super precio, pero vos no necesitas realmente, ¿verdad? Entonces voy a hacer mentalmente una asociación, asociar ese precio que viste con algún precio del pasado que probablemente ya está desactualizado, y voy a decir, no, esto me conviene, pero en realidad no estás tomando una decisión muy informada. Entonces vos haces un anclaje sobre una referencia errónea y estás tomando una decisión otra vez en detrimento del ahorro, por Así ejemplo. es. Prince, la próxima vez que vayas al shopping, entonces te vas a preguntar, ¿verdad? ¿Es necesario o no Totalmente. este champión nuevo que La quiero verdad, comprarme, uno está verdad? siempre en esa disyuntiva. Cuando tiene hijos es peor, porque uno termina no pensando en uno, sino en el hijo. No le hace falta, pero yo quiero compararse, le gusta. El consumismo es medio... Sí. Y estos son sesgos que se encuentran en el comportamiento efectivamente de las personas, que de alguna manera un poco la idea de esto es para que uno lo tenga en cuenta nomás al momento que está tomando una decisión. Probablemente sea algo que sea útil para tu hijo y bueno, perfecto, ¿verdad? Sí. Y dos más para ir cerrando: sesgo de confianza o sobreconfianza o exceso de confianza. Muchas veces tenemos demasiada confianza en nosotros como personas. Entonces digo, esta inversión me va a ir bien y en realidad no la analizamos bien y después va mal. Sí. O subestimamos la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos, ¿verdad? Porque nos tenemos demasiada confianza, a mí no me va a pasar. Entonces, por eso nos ahorramos, nos formamos ahorro precautorio, ¿verdad? No, y podemos aplicarlo a esto que estamos viendo de la inflación, esta ola inflacionaria, Humberto, que viene a consumir de alguna manera tus ingresos o la disponibilidad que tenés, ¿verdad? Totalmente. Y que escapa de tus manos, pues no se veía venir tampoco. Claro, y todos estos sesgos que comenté van un poco en detrimento del ahorro, pero hay algunos que quizás podemos
podrían contribuir. Hay otro sesgo documentado en la bibliografía de economía en comportamiento, que es el sesgo de contabilidad mental. Que la gente hace mucho eso, ¿verdad? De que yo tengo una platita, voy a guardar esta platita para, tengo que pagar no sé qué cosa con esto, o voy a guardar esta platita para tal cosa. Y realmente desde el punto de vista de la economía, ¿verdad? El dinero es fungible, ¿verdad? Cuando cualquier eso yo recibo, tiene que ir a la bolsa general y después de ahí yo distribuyo, ¿verdad? Sí. Pero ese tipo de sesgo que tiene la gente, por ahí ayuda, ¿verdad? Para constituir ahorro, ¿verdad? Y como decía antes, estos son nada más algunas cosas que tienen que ver con esta literatura de la ciencia o economía de comportamiento que nos pueden ayudar a ir en el margen, ¿verdad? En los incrementos, como dice Thaler, de a poco ir constituyendo ahorros, ¿verdad? Humberto, te consulto y te remarco lo que ya habías hecho como introducción, lo del ahorro. Evidentemente la gente, o parte de adquirir esta, no sé si llamarlo capacidad de ahorrar o tomar como práctica esto, contribuye en demasía también a desarrollar de cierta manera la economía, en el sentido de que yo estoy teniendo estos recursos para invertirlos más adelante y evidentemente no lo gasté en el momento, sino que esto va a ir sumando a esa dinámica del crecimiento más adelante. Sí, claro, y ahí no sé si siguiendo en línea con un poco lo que vos decís, un poco depende también de dónde ahorro, ¿verdad? Totalmente. Si es que yo ahorro debajo del colchón, no es una buena decisión porque, bueno, el dinero pierde poder adquisitivo con la inflación. Entonces lo ideal es poder ahorrar en alguna entidad que me pague algún interés por eso, ¿verdad? Sea una cooperativa o una entidad financiera, bancaria, ¿verdad? Y tenemos ahora un abanico de instrumentos financieros también que rompen dentro de lo que teníamos anteriormente como CDA únicamente, o ahorro a la vista, claro. o a largo plazo, ¿verdad? Eso ya digamos que quizás para un segmento de ingresos un poco mayor, ¿verdad? Pero para el segmento de ingresos un poco más bajo, quizás las cooperativas son una muy buena opción. ¿Verdad? Para ahorrar seguramente en las AAA o en la categoría A, ¿verdad? Y definitivamente eso, en la medida que esos ahorros llegan, como decís vos, al sistema financiero, el sistema financiero que en su rol de intermediar recursos, ¿verdad? entre los ahorristas, entre los que quieren gastar o invertir, eso ayuda, ¿verdad? De hecho, vimos algo de desarrollo interesante durante la pandemia, por ejemplo, que la cantidad de depósitos en el sistema financiero creció bastante, y eso es una fuente, esa es la fuente por excelencia para el otorgamiento de los créditos, ¿verdad? La fuente primaria. Y que este aumento o crecimiento se dio más en los ahorros a corto plazo, ¿verdad? En periodos de corto plazo más que de largo plazo, porque se sumaba la incertidumbre. Vos sabés que eso pasó efectivamente en la pandemia, pero después empezó de vuelta a crecer los depósitos a plazo, ¿verdad? Así y los CDA también, así que eso es muy importante señalar porque de alguna manera muestra esa confianza que hay en el sistema financiero, ¿verdad? Humberto, ¿recomendarías distribuir los ahorros una vez que, bueno, suponemos llegamos a un monto aproximado, dejamos en la cooperativa y bueno, podríamos abrirnos a otras instituciones o de repente a una casa de bolsa que ahora están ofreciendo acceso con base a 500.000 guaraníes? Cierto. Incluso podríamos estar distribuyendo nuestros ahorros en distintas cuentas. Totalmente, el famoso principio de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Es así mismo como dijiste, y la opción de los fondos que hoy día se ofrecen es muy buena porque otra vez te está ofreciendo una cartera diversificada, ¿verdad? Yo como ahorrista individual probablemente sea muy difícil que me vaya a comprar directamente un bono corporativo de Tigo o de no sé qué, o de otra empresa grande, ¿verdad? Porque esos bonos tienen un corte determinado de monto que no pueden hacer, y además quedo expuesto directamente a un solo riesgo, que es el riesgo de esa entidad, ¿verdad? Pero sin embargo, a través de estos fondos tienen diversificado, tienen bonos corporativos, tienen bonos del Estado, tienen CDA, entonces con tu poco ahorro puedes acceder a una cartera diversificada que generalmente es lo más conveniente para evitar el riesgo de esos recursos, o contener, digamos, el riesgo de esos recursos, ¿verdad? Horacio, ¿estás pensando en qué? No, estoy pensando en todo, Prince, aprendiendo acá, tomando nota. ¿De cuánto tenés ahorrado? Humberto, vos mencionabas, pero esta me gustaría tener más. Yo hablaba de la parte cultural porque me parece clave también dentro de todo esto, porque hablabas de que la gente de alguna manera, no tengo en mente el porcentaje, pero tengo entendido que es todavía muy alto, guarda debajo del colchón.
O sea, Sí. no dimensiona todavía que eso que vos mencionabas, su dinero se va a ir evaporando con el tiempo y más todavía en un ambiente, en un escenario de alta incertidumbre y de inflación que estamos teniendo y ni siquiera sabemos cómo va esto a ir en los próximos años. Y yo hablaba de la parte cultural porque también es mucho desconocimiento, ¿verdad? Entonces, se necesita campañas de cierta manera agresivas que impulse a la gente a entender la importancia de ahorrar y no Sí. mirar solamente en el presente, sino eso que vos también mencionabas, ¿verdad? En el futuro, porque al final es eso lo que uno como ser humano, o trabajador o no, tiene que verlo. Totalmente, mira, y decía al comienzo que el 31 de octubre fue el Día del Ahorro. Tenemos una estrategia de inclusión financiera, probablemente necesitamos ser más activos en ese sentido de seguir promoviendo estas buenas prácticas, digamos, en cuanto al manejo del dinero. Lo que decís vos, probablemente sea un tema cultural también, mucho tiene que ver con, creo que con la memoria que pueden tener todavía alguna gente de escenarios en el pasado, ¿verdad? Donde hubo problemas en el sistema. Hoy tenemos un sistema financiero muy sólido, Demostrado en solvente, pandemia. demostrado en pandemia, ¿verdad? Que ha permitido el acceso, hay que decir, al crédito a mucha gente. La relación de crédito a PIB ha crecido de manera importante también. Así que yo creo que hay que seguir promoviendo en esa línea la mayor inclusión al sistema financiero formal de las personas por todas las ventajas que eso trae aparejado, ¿verdad? Uno siempre piensa en la deuda, no, pero en realidad tiene acceso a una gama de servicios. Las tarjetas de crédito también bien utilizadas te dan muchas ventajas algunas veces, y aquí también los expertos en finanzas personales siempre te dicen algo que creo que es muy cierto, que paga siempre la deuda total a cada mes, Antes porque que el ahí es mínimo. donde viene Sí. el costo con la tarjeta generalmente. Pero bueno, el acceso a todas estas opciones se da a través del sistema financiero formal, lo cual es muy conveniente para las personas en general, ¿verdad? Y quiero decirle a la gente que, si mal no recuerdo, en la página web del Banco Central del Paraguay, bcp.gov.py, hay una pestaña donde tenemos inclusión financiera y tenemos el despliegue incluso de Sí. cursos acelerados de cómo usar una tarjeta de crédito. Hay bastante información muy buena a disposición de las personas, videos en YouTube sobre el tema de tarjetas de crédito, sobre el tema de presupuesto también, que es muy importante, porque finalmente todo esto también tiene que ver con una cuestión de tratar de ser un poco más ordenado, ¿verdad? Y eso pasa por tener un presupuesto, armarte un presupuesto de los ingresos que vas a tener, pero de los gastos también que vas a tener, y tratar de ceñirte a eso, ¿verdad? Por ahí también pasa, creo, en gran parte la tranquilidad financiera de las personas y la posibilidad finalmente de ahorrar. Así es, un gusto tenerte, Humberto, como siempre. Te esperamos dentro de un mes. Con mucho gusto. ¿Podemos Vamos a estar adelantar de nuestro vuelta. tema o todavía no podemos adelantar? No, y depende de ustedes, después vemos. Ah, bueno, te tengo varias opciones. Muy bien. Que tengas un buen jueves. Igualmente para ustedes. Estuvo Un con saludo nosotros, cordial a gracias. todos. Estuvo con nosotros Humberto Colmán, docente universitario, y tengo que decirlo, Humberto, porque es un honor tenerte, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Claro. Y también estuviste mucho tiempo por Hacienda, así que no Sí. nos remontemos al pasado, porque si no la gente ya va a saber más o menos cuántos Claro, años tenés, claro. entonces no Totalmente, suma, no. resta. Adriana Guillén, gracias. Muchas Mañana gracias. nos vemos. Mañana podemos vernos. Bueno, podemos darle seguimiento a lo del censo porque hay muchas Vamos a preguntas hacerle que hace seguimiento la al gente. censo, podemos ir tirando algunos datos también. Por supuesto. Horacio Laves, un Prince, gusto. nosotros sí nos vemos mañana. Puntualmente a las 13. Puntualmente a las 13. Le mandamos saludos a Valeria Lescano. ¿No? Sí, La saludos voy a a Valeria. castigar por hoy por no venir. Castigada. José Emma, nos vamos yendo y nos reencontramos puntualmente mañana a las 13.